veces es necesario que el Señor nos recuerde. Amén. Y yo tenía un poco de, ¿cómo se puede decir? De duda, no duda, tenía un poco de miedo de exponer este mensaje, pero miren, hermanos, si el Señor nos está hablando de esta manera es porque nos quiere enseñar algo. Amén. El domingo mi hermano José Luis nos predicó un hermoso mensaje acerca de poner los ojos en Jesús, y yo me acerqué con él al terminar el servicio. Dije: mira, José Luis, anoche yo estaba orando al Señor y él me hizo entender que predicara esta cita, y le dije, y yo me sentía con un poco de duda, con un poco de miedo. Le dije, pero cuando él comenzó a predicar, habló acerca de lo mismo. Y yo dije, es confirmación de Dios, Él quiere que hablemos este mensaje. Le dije, José Luis, no creas que me voy a inspirar en tu mensaje. Le dije, él me dijo, adelante, el Señor nos quiere enseñar algo. Amén. Y voy a decir, si yo tuviera que ponerle un título a esta predicación, se llamaría Retomando nuestro enfoque. Dígalo conmigo: retomando nuestro enfoque. Y dígale al que está a un lado de usted: retomando nuestro, a ver, dígalo usted solo: retomando nuestro enfoque. Amén. Retomando nuestro enfoque. ¿Cuál es nuestro enfoque? Jesús. Amén. Yo les quiero hablar ahora, recordar un poquito sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Amén. Todos conocemos esa historia. Amén. El pueblo de Israel fue guiado por Moisés cuando salieron de Egipto. Amén. ¿Estamos de acuerdo? El pueblo de Israel, sabemos que después de salir de Egipto, ellos caminaron por el desierto, pero el plan inicial de Dios no era que el pueblo de Israel viviera en el desierto, sino que era una transición a la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? No era un lugar permanente para que el pueblo de Israel viviera, sino que era una transición, era un pequeño caminar para llegar a lo que Dios les había prometido. El desierto no era el lugar que Dios eligió para ellos. Sabemos que había una tierra prometida, amén. Había un lugar donde ellos tenían que llegar, pero sabes, ellos anduvieron en el desierto, y no un año, ni dos, ni tres. ¿Alguien sabe cuántos años? 40 años. Sin embargo, a pesar que no era el plan inicial de Dios, la generación que salió de Egipto murió en el desierto. La generación que salió de ahí no vio la tierra prometida. Amén. Y lo que yo quiero que veamos el día de hoy es por qué. ¿Cuáles fueron las razones por las que la generación que salió de Egipto murió en el desierto? ¿Por qué la generación a la que se le dijo que se le iba a dar una tierra murió en el desierto, cuando sabemos que no era el plan de Dios que murieran ahí? Amén. No era el plan de Dios. Y la número uno por las que el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto fueron las quejas. Amén. Y para ilustrarnos vamos a ver Números 11. Mi hermana Elma me ayuda con Números 11 del 1 al 2. Amén. El pueblo, ¿qué, hermano? Se quejó. Y es solo un ejemplo de muchos, hermanos. Solo para que nos ilustremos, el pueblo se quejaba constantemente. ¿Cuántos lo saben? El pueblo era quejumbroso, porque pues no es agradable vivir en el desierto. Amén. No es agradable, las condiciones no son buenas, hace calor como aquí. No sé, les da sed, les da hambre, querían comer otras cosas. Entonces se quejaban
constantemente, un pueblo quejumbroso. No estamos hablando de Orizaba aún, estamos hablando del pueblo de Israel. Un pueblo quejumbroso. Y esa fue una razón por la que ellos quedaron en el desierto más tiempo. La número 2 y no menos importante es porque miraron atrás. ¿Alguien más que me ayude con Éxodo 16:3, por favor? Éxodo 16:3, por favor. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén. El pueblo de Israel, hermanos, Dios había tenido bondad. Dios fue bondadoso con ellos y los sacó de donde eran esclavos, donde sufrían. Pero el andar en el desierto les hizo olvidar, hermanos, qué bondad había hecho Dios con ellos. Y no se acordaban de los malos tratos, sino solamente se acordaban de las cosas buenas, de que había comida, de que Moisés los había sacado al desierto solo para morir. Y habían desenfocado su mirada de la meta, que era llegar a la tierra prometida. Y ellos comenzaron, hermanos, a recordar lo que había en Egipto, que aún ellos que estaban en cautividad, que ellos eran esclavos, que no vivían en libertad, ellos anhelaban regresar a ese tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desenfocaron su mirada de la meta. Miraron atrás, hermano. Y qué peligroso es mirar atrás. ¿Cuánto les costó al pueblo de Israel mirar atrás? ¿Cuánto le costó a ellos haber puesto sus ojos en cosas vanas, en cosas pasajeras, como es la comida y la bebida, y no fijar su meta al lugar donde Cristo los había llamado, a donde Dios los iba a llevar? Amén. Y pues desviaron su mirada, hermanos, desviaron su enfoque, y es muy peligroso, hermanos. Tengamos cuidado. Y la tercera y última, hermanos, que no es menos importante que las otras dos, es la murmuración. Y vamos a leer 4 citas. Voy a invitar a Gaby que me ayude con Éxodo 15:24, a mi hermana Yesenia con Éxodo 16:2, a mi hermana Isidra con Éxodo 17:3, y alguien más de por allá atrás, Números 16:41. Amén. Y empezamos con mi hermana Gaby. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Amén. Hermanos, el pueblo de Israel murmuró en incontables ocasiones en contra de Moisés y Aarón. Que si porque faltaba agua, que si porque querían comer, que si porque nada más era pan y querían carne, porque no les gustaba quizás cómo los estaba guiando Moisés, o quizás ellos querían ir por otro camino y Moisés los llevaba por otro. Y el pueblo murmuró y murmuró y murmuró y murmuró, y no una, hermanos, muchas veces. Y Moisés, hermanos, al estar yo leyendo, Moisés, hermanos, se desesperó en algunas ocasiones. Y en Éxodo 17, en Éxodo 17:3,
nos da luz, hermanos, de 17. Ok. Dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo. Ok. Moisés tenía miedo, hermanos. Moisés era el líder, el llamado. Tenía miedo del pueblo, que lo fueran a apedrear, a matar o qué sé yo hacer, porque no les gustaba y no estaban de acuerdo con él. Siendo, hermanos, que todo lo que Moisés hacía, no lo hacía porque él quería. Sabemos que Moisés subía y se miraba de rostro a rostro con el Señor y él le daba instrucciones de lo que había que hacer. Amén. Pero el pueblo de Israel no estaba conforme y sin embargo se juntaban y murmuraban. Yo leía en un diccionario qué significaba la murmuración, y dice que es ir con alguien y contar algo así despacito. Eso es murmurar. Ay, mira, amiga. Pero no siempre lo vamos a hacer así. Pero dice, ¿por qué la murmuración se define como algo así, quedito, bajito? Es porque las personas que lo hacen tienen miedo de que alguien más los escuche. Y sino solamente los que participan de ella, pero no quieren que nadie alrededor se entere de que ellos lo dijeron. Es un poquito, se podría decir que cobarde, porque pues lo digo, pero no quiero que se enteren las personas de las que estoy hablando. Y algo así pasaba con el pueblo de Israel. Pero saben que Jehová escuchaba. Y dice la Biblia que Jehová le decía: por tanto subió a mí la murmuración. Diles que les voy a enviar el maná. Diles que yo voy a hacer esto. Y hermanos, yo cuando lo leía, yo me quedaba bien impresionada, porque decía: ¿cuántas veces hemos sido partícipes de eso? Y nos quedamos así como que, ay, no, yo no. Hermanos, hemos sido partícipes de la murmuración. Tanto al oír, tanto al hablar, tanto al consentir que en mi hogar se hable murmuración. Y todos, hermanos, sin mentir, lo hemos hecho. Amén, lo hemos hecho. Y el Señor, hermanos, nos está haciendo un llamado de alerta. De alerta, hermanos. No seamos partícipes de la murmuración. No seamos partícipes. No estoy regañando más. Éxodo 16, del 8 al 9, dice lo siguiente, hermanos. Pongan mucha atención. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. ¿Qué dice? Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino son ¿contra quién? Jehová. Contra Jehová. Las murmuraciones, hermanos, no eran con Moisés, no eran con Aarón. Moisés y Aarón eran un instrumento llamado por Dios. Ellos eran un instrumento, pero las murmuraciones no eran para ellos. ¿Eran para quién? Para Jehová. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos fueron llamados y ellos estaban cumpliendo con el llamamiento. Moisés no se levantó en la mañana y dijo: hoy voy a salvar al pueblo, vamos. No, hermanos. Él fue llamado por Jehová directamente, quisiera o no quisiera, hermanos, pero fue obediente. Amén. Habemos murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Dijo Moisés y Aarón: ¿nosotros qué? No somos nadie. Habemos murmurado contra Jehová. No hemos murmurado contra las personas, hemos murmurado contra Jehová. Qué fuerte se escucha, hermanos. Dígame, no sé qué calladito, hermanos, que me da miedo cuando se quedan callados. Miren, hermanos, Dios gobierna
el pueblo de Dios. Dios gobernó el pueblo de Israel mediante delegando autoridad. Que todos sabemos que es delegar autoridad, ¿verdad? El pueblo no se podía guiar solo. El pueblo no hubiera podido salir de Egipto si no hubiera sido porque Dios llamó a Moisés. Pero un pueblo, hermanos, no se guía por sí solo. El pueblo de Israel no podía haber hecho lo que hubieran hecho si no hubiera habido un instrumento llamado por Dios. Dios gobierna a su pueblo delegando autoridad. Toda autoridad legítima viene ¿de dónde? De Dios, amén. Gaby, ¿me ayudas a leer Romanos 13, 1 y 2, por favor? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Hermanos, cuando yo estudiaba esto, yo hablé con mi esposo y con alguien maduro en la fe, y me acerqué con ellos y les dije, tengo miedo. Tengo miedo porque yo no suelo exponer este tipo de mensajes. Pero el Señor, hermanos, algo nos quiere enseñar. La palabra de Dios dice que Dios al que ama, corrige. Amén. Y si Dios nos ama, nos da unas nalgaditas, hermanos, para que agarremos el camino. Hermano, ¿por qué el pueblo de Israel pereció? Porque se quejó, porque murmuró. ¿Y sabe por qué? Porque desvió su mirada de la meta. Hermanos, las autoridades, estoy hablando de autoridades terrenales, de presidentes, policías, señales de tránsito. Todo que esté encima de nosotros es nuestra autoridad. En lo espiritual y en la vida cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? Sométase pues toda persona, parafraseando, a la autoridad. Nosotros, hermano, si queremos ser personas bendecidas, personas que caminen, debemos de estar sujetos a nuestras autoridades. ¿Quiénes son nuestras autoridades? En casa, mi pastor. En la iglesia, mi pastor, mi copastor, mis líderes, los sugieres. Todos, hermanos, hay un rango de niveles a los que nosotros estamos sujetos. ¿Estamos de acuerdo? En la calle, las reglas de tránsito, nosotros tenemos que someternos porque es lo que la Biblia nos enseña. No es palabra mía, ni de la pastora Yesenia, ni de la hermana Elba, es palabra de Dios. Nosotros debemos estar sujetos a las autoridades. Amén. Si nosotros, hermanos, cayésemos en el error que cayó el pueblo de Israel, hablando en nuestra iglesia, de desconfiar, hermanos, a quién llamó Dios para guiarnos, ¿qué cree que pasa? Estamos desconfiando del Señor. ¿Dicen amén? Si nosotros desconfiamos, dudamos y no queremos a quien Dios puso como nuestra autoridad, estamos renegando, murmurando, quejándonos contra Dios mismo. Y qué tremendo es, hermanos. Yo me puse a pensar y dije, sinceramente, hermanos, usted sabe que cuando uno predica algo, Dios nos habla y nos confronta en nuestra vida primeramente. Antes de dar un mensaje, yo al menos me miro en un espejo y digo, ok, Itzel, esto estás fallando, en esto también y en esto. Vamos, ven, ponte a cuentas con Dios. Y yo, hermanos, fui, salud, hermano, y me puse a cuentas con Dios porque dije, ¿cuántas veces, Señor, por pequeñita que sea la cosa,
yo he murmurado en contra tuya sin saberlo. Y el pueblo de Israel, hermanos, desvió su mirada. Y eso pasa con nosotros, hermanos. Y sinceramente eso pasa con nosotros. Tengamos 45 años en el Evangelio o un mes, nuestra mirada se desvía de la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es su meta, hermanos? Cristo, hermanos. Y es tremendo, hermanos, tremendo esto. Porque por pequeñita que sea la cosa, hermanos, nos perdemos la vida eterna. Moisés no entró a la tierra prometida, hermanos. ¿Por qué? Porque desobedeció una cosita bien pequeña. Dice que Dios le mandó y le dijo: ve y habla a la peña, y de la peña va a brotar el agua. Habla a la peña. Y Moisés fue y bien fanfarrón dijo: nosotros haremos aquí salir agua de la peña. Y Moisés agarró y le pegó 2 veces a la piedra. Y sí, el propósito de Dios se cumplió. El agua brotó, pero él desobedeció y no vio la tierra prometida. Por 2 golpes a una piedra en vez de hablarle. ¿Por qué cosita tan pequeña nos podemos a la tierra prometida? Dije vida eterna, perdón. Nosotros, ¿por qué cosita tan pequeña nos podemos perder la vida eterna? Híjole, hermanos, qué tremendo. Sé que así es serio. No murmures, no te rebeles contra tus autoridades. Rechazar a los enviados de Dios es rechazarlo a Él. Puestos los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la vida. Hermanos, a veces nosotros tenemos que... ¿Ha visto a los perritos cuando tienen una herida y les ponen un cono? Y ese cono no los deja mirar a los lados. Ese cono tiene su mirada fija hacia un lugar. Nosotros debemos ser así, hermanos. ¿Cuántas cosas no pasan a nuestros alrededores? ¿En cuántas cosas no estamos de acuerdo? ¿En cuántas cosas me molesto? ¿En cuántas cosas no me gustan? Pero ¿sabe qué, hermanos? No se trata de mí. No se trata del pastor. No se trata del copastor, no se trata del líder, no se trata del supervisor, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Y perdemos el enfoque. Tenemos 30 años en el Evangelio, hermanos, y estamos totalmente con los ojos mirados en el pastor. Uy, no, ya la regó. No, hermanos, perdimos el enfoque. Y a lo mejor soy solo yo, hermanos, y no es usted. Pero ¿sabe qué? Perdemos por una tontería el enfoque, hermanos. El enfoque es Jesús. No si vinieron todos o no vino nadie. El enfoque es Jesús. Si mi pastor no hizo las cosas bien, no importa. El enfoque es Jesús. Y si yo, hermanos, desvío mi mirada, se acabó, hermanos. Comenzamos a murmurar, a ser partícipes de la murmuración. A decir: ahí ya lo hicimos, hermanos. Ya participamos. Si abrimos las puertas de nuestra casa, entra maldición a nuestra casa. ¿Por qué? ¿Por qué no soy bendecido? ¿Por qué tengo rotas mis finanzas? ¿Por qué Dios no hace la obra en mi enfermedad? Hermano, ¿por qué tiene 40 años en el desierto? Póngase a pensar. Póngase a pensar. En mi casa hay murmuración, hay queja. Nos reunimos todos en nuestra mesa para contarle los defectos al hermano. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué se habla en nuestra mesa? ¿Qué se habla en mi casa? ¿Qué hablo con mis amistades cercanas? ¿Qué hablo con mi familia? Hermanos, quizá yo puedo hablar mal de mi esposo. Y él no se puede dar cuenta a lo mejor. Y estamos todas las hermanas murmurando de él y apoyándolas. Y a lo mejor él no se da cuenta, pero Jehová sí. Dios está escuchando. Recuerde que el pueblo de Israel dice que a Jehová subían las murmuraciones primero.
Y después él hablaba a Moisés, que era su representante por el pueblo de Israel. Y después hablaba a él y le decía, a mi trono, a mí subieron las murmuraciones. Híjole, hermanos, qué tremendo. Y no murmura a su hermano, murmura directamente contra Dios. Imagínense la lista de cuentas, de deudas que tenemos con el Señor, de las veces que hemos murmurado en contra de Él. Se dice fácil, hermanos, se dice fácil. La Biblia habla acerca de un pecado que no es perdonado. Tengamos cuidado, mi hermano, lo digo con el amor del Señor. Hagamos conciencia, hermanos, hagamos conciencia. Y no se lo digo por usted, lo digo primeramente por mí, hermanos, porque caemos en esas cosas, en desviar nuestra mirada de Jesús. Y a veces nos fijamos en el error de fulano y mangano y desviamos la mirada de Jesús. Es fácil, hermano. Mi hermana Elba me platicaba acerca de una dinámica en una iglesia que hicieron con un vaso de agua, ¿verdad, mi hermana? Un vaso rebosando. Ese vaso se le daba a fulano mangano y él tenía que ir con el vaso, pero en eso las personas lo saludaban y los abrazaban y él ignoraba el vaso y ¡ay, sí, hola! Y no cuidó su vaso. Cuando llegó a la meta donde tenía que entregar su vaso estaba medio lleno, medio vacío, porque perdió el enfoque, que era cuidar su vaso. No importaba quién me hablara, yo tenía un trabajo que era cuidar mi vaso. Hermanos, nuestro trabajo en la tierra, ¿usted sabe cuál es? Puestos los ojos en Jesús. Dice que en Hebreos 11, mi hermano José Luis, Hebreos 11, 24 y después el 27, me ayuda leyendo, por favor. 11:24 y después el verso 27. Moisés echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Gloria a Dios. Gracias. Hermanos, Moisés dice que se sostuvo viendo al invisible. Y se podría ver irrelevante esto, pero hermanos, nuestra vista en Jesús, yo no lo puedo ver físicamente, no ha llegado ese momento, pero Él está ahí. Como viendo al invisible debemos permanecer. Si en un momento usted considera que hemos perdido el enfoque, que es poner los ojos solo en Jesús, meditemos en esto, hermanos, como viendo al invisible, como viendo al invisible. Es difícil, hermano, porque en el mundo pasan muchas cosas, en la iglesia pasan muchas cosas, pero nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Y sabe, hermanos, yo comprendo que a veces hay momentos que nos sentimos desanimados, que hay momentos que decimos, ay, ¿para qué voy a la iglesia? No es lo mío, mejor me voy al mundo, ya está más chévere. Y nos desenfocamos totalmente, caemos en murmuración, caemos en desobedecer lo que a Dios ha mandado, dejamos de seguir los estatutos de Dios y comenzamos, hermanos, en decadencia, en decadencia, en decadencia. Que ya no nos importa buscar a Dios, que ya no nos importa si oramos, que ya no me importa si escucho música mundana, que ya no me importa si no oro, voy a la iglesia, me regreso como vine, voy a la iglesia, me hizo mala cara fulana y me regreso peor. Hermanos, y hemos estado
hoyo, quizá estancados, hermanos. ¿Cuánto tiempo tenemos sin buscar a Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos con nuestros ojos fijados en todo menos en Jesús? ¿Cuánto tiempo tengo que perdí el enfoque? ¿Cuánto tiempo tengo que me importa más lo que diga fulano y mangano de mí a lo que dice Dios que va a hacer conmigo? Hermanos, Dios hoy nos hace un llamado, y a mí me lo hizo primero. Acércate a Dios, hermanos. Y mire, yo se lo digo con el corazón en la mano, mi hermano, que el Señor está cerca, que lo que dice la Biblia se está cumpliendo, que cada día se ven cosas peores en la tierra, que cada día uno se queda como, ¿qué? Cada día uno tiene más experiencias cercanas a la muerte, porque si ya mataron al vecino, que si ya corretearon a fulano, hermanos, y vemos todo esto diariamente en las noticias, en el internet, en el Facebook, en todos lados. Ay, mira, amanecieron 7 muertitos allá, hermano, y no nos damos cuenta que el tiempo se nos termina, que es como un reloj de arena entre nuestras manos, hermanos, que los granitos se van cayendo y que nos queda poco, y que desperdiciamos el tiempo en cosas vanas, que desperdiciamos el tiempo criticando, murmurando y quejándonos, que no me gusta esto, uy, no predica bien la hermana Excel, ya me queda aturdido. Hermanos, desperdiciamos nuestro tiempo. Cuando Pablo, hermanos, dice la palabra que él tenía un aguijón, ¿verdad? Y dice que él le pide a Dios por eso. Pero hay un versículo, hermanos, que para no mentirles está en 2 Corintios 12:9. Y Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, si no me equivoco. Hermanos, bástate en mi gracia. Que mi gracia, que el regalo inmerecido que yo di por ti, no lo tengas por poco, que te baste, que te sea suficiente. Que lo que el Señor, hermanos, hizo por usted y por mí sea suficiente para enfocarnos en mirarlo solo a Él. Bástate en su gracia, bástate en la gracia del Señor. Que Él te sea suficiente, hermanos. Que Él nos sea suficiente. Dejemos de fijarnos en cosas que no nos edifican, mi hermano, y que sea suficiente el regalo inmerecido que Él dio por usted y por mí. Amén. Gloria a Dios. Que sea suficiente, mi amado. Que sea suficiente lo que Él ha hecho por usted. ¿De dónde me sacó Dios? ¿De dónde me levantó Dios? ¿Sabe, hermano? A mí el Señor me levantó de la muerte. Cuando yo, hermanos, iba a nacer, yo iba